Advertencia. Voy a contar una historia con contenido sensible sobre explotación y violencia. He omitido y anonimicé detalles para proteger a las personas involucradas. Si este tema te afecta, en la descripción encontrarás recursos y organizaciones que pueden ayudar de forma segura. La noche que todo explotó en Venezuela. Yo estaba allí. Lo recuerdo como una imagen hecha de contrastes. En la calle los fuegos artificiales dibujaban estrellas sobre los edificios. La gente gritaba. Los bocinazos se mezclaban con risas. Y dentro de una suite con cortinas pesadas, alguien estaba administrando cuentas como si se tratara de una tienda. Esa misma noche yo tenía 28 años. Una niña que dormiría con el sonido lejano de las bombas de fin de año y una deuda que pesaba como un ladrillo en el pecho. La deuda no tenía nombre formal, pero sí voz. La voz de mi madre que llamaba desde la cocina, la voz de las facturas, el reclamo del mercado en la mañana siguiente. Necesitaba dinero, rápido. He aprendido reglas para sobrevivir en la calle. No son lecciones de heroína ni manuales escritos, son un conjunto de costumbres que vas recogiendo con los años para sostenerte sin romperte del todo. No subir a un auto sin mirar la placa. Llevar tu documento en un lugar seguro. No confiar en promesas que suenan demasiado perfectas. Nunca, jamás, entregar una fotografía que te identifique por completo. Mantener una palabra secreta con alguien de confianza. Esa noche cumplí muchas de esas reglas y violé una, quizás la más simple. Confiar en que una oportunidad podía arreglarlo todo. La oferta llegó como una caricia en el oído. VIP por una noche, todo pagado, gente de respeto. Me la ofrecieron en WhatsApp primero, luego por teléfono. Decía una cifra que, en bolívares equivalente, representaba lo que necesitábamos para pasar meses sin pensar cómo comprar leche. Vi la foto de una suite bonita, cortinas, brillo, una mesa con botellas, y pensé en mi hija riéndose con un juguete nuevo. Pensé en la voz de mi madre rogando que pagara la deuda. Pensé en cómo se siente cargar con la responsabilidad de otro par de ojos que te mira de noche. Esas imágenes hicieron que la promesa sonara menos peligrosa. La necesidad la hizo sonar inevitable. El hombre que me contactó tenía una forma de hablar medida, tranquila. Me aseguró transporte, discreción y un pago que no se negocia. Llegas, trabajas unas horas, vuelves, dijo, como si todo fuera un trabajo corriente. Me explicó que sería en un lugar cerrado, solo clientes selectos. Me pasaron una dirección que no figuraba en las búsquedas fáciles. Me pasaron un nombre que no pude verificar. Aún así, acepté. Si soy honesta, lo hice por mi hija. Por la posibilidad de no escuchar más la pregunta de, «Mamá, ¿vamos a comer mañana?», con el estómago vacío. Subí al auto con el corazón golpeando en la garganta. Vi la placa. La memoricé como una medida de seguridad que siempre cumplo. Me fijé en el conductor. Manos grandes, camisa clara, un perfume barato pero marcando intención. Me ofreció una toalla pequeña para el frío como si fuera un gesto de cortesía. Mis ojos se quedaron en un reloj brillante que llevaba y en una tarjeta sin apellido que me dieron al entrar. VIP. Presentación. Esa tarjeta, tan formal y sin nombre, fue la primera vez que entendí la escala del engranaje al que me estaban acercando. Algo que se disfraza de legitimidad con tarjetas, sellos, cuentas. El trayecto fue una mezcla de luces festivas y calles casi vacías, como si la ciudad se hubiera dividido en dos. La parte que celebraba y la parte que se movía en la sombra. El conductor habló poco. Preguntó mi nombre y lo repitió en voz baja, como si probara cómo sonaba. Me pidió el número del teléfono de un contacto por si algo pasaba. Le di el de mi madre. Fue un error que hoy me pesa. Al llegar, la fachada era engañosa. Una puerta con timbre, recepción con una lámpara que iluminaba botellas y una recepcionista con sonrisa calculada. Había música suave atravesando el pasillo y el olor a colonia mezclado con desinfectante. Todo estaba dispuesto para tranquilizar,
Ambiente de hotel, esmerado, cuidado. La suite estaba perfectamente preparada. Había una mesa con botellas abiertas, servilletas dobladas, vasos de plástico que brillaban bajo la luz. Un sofá que parecía nuevo, una alfombra que intentaba disimular cualquier rastro. A simple vista, parecía una fiesta de primer nivel. Pero hay detalles que se te pegan a la piel y te dicen otra cosa. La cámara diminuta en el rincón, una caja metálica con cables enrollados, una tablet apagada sobre la mesa. No eran elementos de un hotel serio, eran herramientas. Y no era una suite cualquiera, era una estación de tránsito. Me pidieron el documento y lo registraron en una libreta. La libreta era pequeña, con páginas gastadas y números junto a nombres. Fue ese sonido, el del lápiz marcando cifras, el que se grabó en mi memoria. Un orden contable aplicado a personas. Empezaron a explicar horarios, tiempos, reglas internas. No salgas con clientes a la terraza. No uses tu nombre completo. Si alguien pregunta, dinos que somos parte del staff del evento. Las palabras eran instrucciones administradas con la calma de quien organiza una función. Cualquiera podría pensar que eran normas de equipo. Nadie preguntó por qué teníamos que firmar una hoja. Nadie ofreció una copia. Solo escribieron y marcaron, como si ese registro fuera parte de una economía. Vi la libreta. La abrí cuando nadie miraba y las hojas me mostraron más que apellidos y números. Había entradas con placas, rutas, horarios de salida y montos. Había referencias borrosas a capacidad y a salida X. Junto a esas anotaciones había palabras que me helaron. Control, foto, prenda. No entendí todo en el momento. Entendí lo suficiente para saber que aquello no era solo una transacción financiera, sino una logística pensada para mover cuerpos y ocultar rastros. En la tablet que luego encendieron, vi nombres que me resultaron familiares. No por sus rostros, sino por la manera en que aparecían catalogados, con flechas y horarios, como si fueran piezas de una maquinaria. Me sentí pequeña en ese asiento. Pensé en mi hija durmiendo en la casa que dejamos esa noche, en la lámpara apagada de su cuarto, en la forma en que inclina la cabeza cuando pregunta algo serio. La angustia me apretó la garganta. Intenté mantener la voz firme cuando me preguntaron si había enfermedades, si tomaba medicamentos, si tenía familia a la que avisar. Las preguntas sonaban a formalidad, pero yo sentí la intención de alguien que registra para controlar. Respondí lo que debía para no levantar sospechas, edad, procedencia, si era mi primera vez. Me pidieron que dejara una prenda como garantía. No fue el dinero lo que me retuvo, sino una camiseta vieja que puse en un sobre. Ese gesto me enmudeció. Dejar algo propio como depósito. La dinámica entre mujeres que estaban allí era silenciosa al principio, hecha de miradas y pequeños gestos. Había una chica con un tatuaje en el antebrazo que no dejaba de mirar la puerta. Otra, de pelo corto, que se pasaba la lengua por los labios como quien planea un acto. Nos miramos y aprendimos a hablar sin palabras. Una inclinación, una mano sobre el muslo, un papel que se deslizó con una palabra. Esas señales eran nuestras guardas, pequeñas monedas de solidaridad en un lugar que pretendía arrancarnos la autonomía. En un momento, alguien apagó las luces principales y la suite se llenó del brillo azulado de la tablet. Uno de los hombres encendió el equipo de transmisión, y vi en la pantalla una ventana con números. Espectadores, minutos, escalas de cobro por tiempo. En ese instante comprendí que estaba en un escenario donde mi imagen sería ofrecida a ojos desconocidos a cambio de dinero. No puedo, ni quiero, describir lo que eso implica en detalle. Prefiero decir cómo se sintió. Un peso sobre la boca, la sensación de que tu cara se convierte en ficha, la certeza de que alguien, en algún lugar, estaba comprando minutos de tu vida.
Vi miradas que celebraban la cuenta regresiva como si fuera una venta exitosa. Uno de los hombres pasó una fotografía a través de la tablet. No era mía, pero podría haber sido. Eran imágenes de familiares, recortadas, usadas como una cuchilla suave para asegurar obediencia. Supe que esa era la artillería emocional. Te muestran a alguien querido para recordarte lo que perderías si te resistías. En ese momento, un escalofrío recorrió mi cuerpo, porque pensé en mi hija y en el riesgo real de que alguien la ubicara. Desde ese día decidí que nunca más llevaría una fotografía de ella en el teléfono con su nombre completo. Fue una lección que aprendí al borde del pánico. Mientras la transmisión avanzaba, una mujer mayor que parecía encargada se paseó por la suite con una libreta en la mano. No gritó, no amenazó en voz alta. Su poder era la organización. Miró a cada una de nosotras y marcó casillas con un bolígrafo. Consultó listas, llamó a alguien y con la voz más neutra pidió que una de las chicas fuera a cambiar de turno. Me pidió a mí que permaneciera en la habitación hasta nuevo aviso. A simple vista, sus gestos parecían profesionales. Control de inventario. En la práctica, eran instrucciones para mantener el flujo. En esas horas, aprendí a observar la logística como se observa un mapa. Entradas, salidas, rutas de escape que en teoría existían para el personal. Vi cómo anotaban placas de vehículos en una hoja separada. Cómo cerraban puertas por dentro, cómo colocaban cuñas en las bisagras. No era un descuido, era parte de la coreografía. En la tablet aparecían etiquetas con nombres de ciudades y abreviaturas que parecían indicar rutas y tiempos. Nunca llegué a entender si esas entradas eran para la noche o para semanas. Sí entendí que había un sistema para llevarnos y traernos según el calendario de pagos. A lo largo de esas primeras horas hubo un momento que me clavó la atención. Una libreta con números y una nota al margen donde alguien había escrito colaboración, seguida de varias iniciales. No puedo afirmar nada concreto sobre quiénes estaban involucrados. Las iniciales no son pruebas, son pistas. Pero esa palabra, colaboración, sonó como un eco que explicaba por qué ciertas cosas no pasaban desapercibidas en la ciudad. Una red que funcionaba con múltiples manos. Me dije a mí misma que no podía cargar con la hipótesis. Tenía que concentrarme en las pequeñas acciones que me podían mantener viva. Las horas pasaron con la misma cadencia de una espera en la que la esperanza se alterna con la desolación. Aprendí a medir el tiempo por interrupciones, la entrada de alguien nuevo, la llamada a un número que sonaba por lo bajo, el movimiento de un carrito con botellas. Me sorprendió cuánta normalidad había en esos gestos. La mecánica de servir bebidas, de contestar mensajes, de reforzar la fachada de lujo. Todo eso funcionaba para ocultar la verdad más cruda, que detrás del protocolo había un comercio que lucraba con cuerpos. En medio de esa rutina, una mujer se me acercó y deslizó un papel doblado. No sabía su nombre. La llamé la chica del tatuaje en mi cabeza para encontrarla después en mi memoria. El papel decía una palabra: piedra. Me explicó con los ojos que si gritaba piedra, debía considerarlo señal de peligro real, y que si lograba decir piedra durante alguna distracción, una de nosotras intentaría provocar el caos suficiente para que alguien abriera una puerta. Fue un plan rudimentario, improvisado, pero cargado de una urgencia tangible. Aquella palabra se volvió un amuleto silencioso entre nosotras, la promesa de que no estábamos completamente solas. También vi cómo manejaban el chantaje. Sacaban fotos de la gente y las enviaban a cuentas anónimas. Cortaban fragmentos de conversación para volverlos pruebas de obediencia. En ocasiones, a quienes se resistían, les mostraban mensajes supuestamente enviados a familiares con advertencias suaves. Comprendí que la maquinaria no solo era logística, era psicológica. Buscaba puntos débiles, la soledad, la vergüenza,
La urgencia económica. Mientras más te necesitaban, más posibilidades había de que te ofrecieran una salida condicional y menos posibilidades de que esa salida fuese segura. Recuerdo con claridad la sensación de estar rodeada y, al mismo tiempo, invisible. Muchos hombres mirando la tablet, comentando precios, otros ajustando luces, alguien revisando la libreta. Parecía un mercado nocturno, oferta, demanda, cálculo. Pero no se trataba de objetos, se trataba de personas. Esa deshumanización es quizá lo que más me marcó, porque el acto de convertir a alguien en cifra es el primer paso para borrar su dignidad. En un momento de quietud, cuando las voces se habían vuelto un murmullo amortiguado por las cortinas, me permití pensar en las posibles salidas. Pensé en la placa del auto con la que llegué, en el número del conductor, en la línea de teléfono que me habían pedido. Empecé a anotar mentalmente cada detalle que podía servir. La palabra dicha por la recepcionista. La forma en que la puerta del personal tenía una cerradura que se podía forzar desde afuera. La estrechez del pasillo de servicio. Estaba tratando de construir un mapa para mí misma. Un plan de contingencia que no parecía un plan heroico, sino una sucesión de pasos prácticos que pudieran aumentar mis posibilidades de salir. Quizá lo más sorprendente fue la forma en que nos organizamos sin hablar demasiado. Una joven me ofreció un pequeño pareo que llevaba en la bolsa, y otra me dio un trocito de espejo para que revisara la entrada, sin que nadie me viera directamente. Aprendí a interpretar los silencios. Cuando la música subía demasiado, era señal de que alguien había pagado por tiempo extra. Cuando alguien se acercaba con un listado, había que mostrarse dócil. Esos códigos se convirtieron en nuestro lenguaje para resistir, minúsculo, pero real. Todo se tensó cuando la tablet mostró de golpe una lista de transmisiones activas y un chat lleno de mensajes. Los números crecían. La hoja de segundos marcaba el paso de tiempo como si fuera un metrónomo que medía ganancias. Sentí náuseas, no por lo que pudo pasar, eso lo reservo en un silencio que me protegió después, sino por la claridad con la que vi que mi imagen podía ser compartida con decenas, cientos de desconocidos que pagarían por minutos de algo que no debía ser mercancía. En ese momento supe que no estaba solo. Estábamos siendo operadas como piezas de intercambio en un sistema que había aprendido a funcionar en noches de celebración. Fue en ese punto cuando comprendí también que mi presencia allí no era un accidente. Era parte de una economía que capitaliza la necesidad. Me pregunté cuántas mujeres dejarían sus casas esa noche con los mismos argumentos que yo. ¿Cuántas familias mirarían el cielo sin saber que bajo la lluvia de fuegos artificiales se tejían transacciones humanas? Y pensé en la posibilidad de que la complicidad no fuera solo de quienes nos vendían, sino de un entorno más amplio que mira para otro lado. Un vecindario que reconoce a ciertos vehículos y no pregunta. Una cadena que permite el flujo de personas sin control. Esa idea me provocó una rabia profunda, una mezcla de miedo y enojo que me dio fuerzas para mirar la situación de manera estratégica y no solo en modo de supervivencia. En el silencio que siguió a la acumulación de números en la pantalla, una luz parpadeó en el pasillo. No fue un problema técnico, fue la señal de que algo estaba por cambiar. Algunos hombres se levantaron y comenzaron a ajustar cables, otros hablaron en voz baja por radio. La mujer mayor que llevaba la libreta se aproximó a mí con la calma de quien revisa un expediente y me dijo, casi sin mirarme, «Prepárate para moverte en breve». Esas palabras podían significar muchas cosas. Yo las recibí como el inicio de una coreografía que yo no había elegido. Mi corazón se aceleró. Pensé en la palabra piedra que alguien me había dado. Recordé el número de la placa del coche, la toalla que me dieron, la tarjeta sin nombre. En medio del ruido de la ciudad afuera, fuegos artificiales, bocinas, voces que no sabían nada,
Dentro de esas cortinas se estaba preparando un movimiento que podía decidir mi suerte. Respiré hondo, junté las pocas fuerzas que me quedaban y me prometí a mí misma que si surgía una posibilidad, la tomaría. No sabía exactamente cómo sería esa posibilidad ni si llegaría a tiempo, pero sentía la necesidad de estar preparada. Cuando las luces volvieron, la tablet mostró un pequeño icono nuevo, un tiempo extra pagado por un usuario. El murmullo que siguió fue una mezcla de gratitud económica y la normalidad con la que se trataba el intercambio. En ese instante, una de las chicas dejó caer algo en el suelo, un pequeño objeto metálico que produjo un sonido seco. Fue un sonido trivial para los demás, pero para nosotras fue el inicio de una pequeña cadena de señales. Alguien miró hacia la puerta de servicio, otra ajustó la cortina y una tercera soltó una risa nerviosa que pareció desencadenar una serie de movimientos con calma fingida. No voy a describir lo que ocurrió después en detalle. Puedo decir que cuando las cosas se aceleraron, todo se volvió una serie de decisiones fragmentadas. Obedecer, callar, mirar, improvisar. Puedo decir que mi instinto me empujó a observar las salidas y a contar pasos. Puedo decir que la solidaridad de las mujeres se manifestó en pequeñas ayudas. Una mano apretada en la pierna, una voz baja que dijo el nombre de un cliente para despistar, un pañuelo pasado de mano en mano. Y puedo decir que en algún punto, la realidad de que mi hija esperaba en casa me empujó a encontrar un sendero hacia la posibilidad de huir. Fue entonces, en medio de la confusión organizada, que algo falló. Una luz que se fue, un corte que no estaba previsto. En muchos lugares, un apagón habría sido solo una molestia. Allí, se convirtió en una oportunidad y en un peligro al mismo tiempo. La penumbra creó una costura en la que se podía intentar deslizarse, pero antes de que pudiera decidir qué hacer, alguien en la habitación pronunció un número, una placa, quizá una orden, y la puerta de servicio empezó a moverse. En ese preciso momento, justo cuando la oscuridad cerraba el escenario y el murmullo se transformaba en pasos acelerados, sentí que mi pulso se elevaba como un tambor. Escuché el clic de una cerradura, el roce de un zapato contra el pasillo, y las manos buscando una salida imposible. Me incliné hacia la puerta, contuve la respiración y me preparé para el impulso que decidiría si salía esa noche con vida y con la posibilidad de volver a mi hija, o si quedaba atrapada en algo que tardaría años en sanar. La puerta se abrió hacia un corredor estrecho. La luz de emergencia comparó sombras y reveló un paisaje de servicio. Tuberías, una escalera de hierro, el olor a humedad. Eran otros detalles que yo había observado antes con mirada profesional, calculando distancias, contando peldaños. Aún no sabía el final de esa escena, pero sentí que estaba a punto de elegir. Mi mano buscó un objeto pequeño que había escondido en el dobladillo de mi ropa. Una navaja que guardaba para cortar hilo, para reparar un zapato, para cualquier cosa que no fuera violencia. Esa navaja ahora tenía otro propósito en mi cabeza. Abrir una cerradura, cortar una cadena, forzar una oportunidad. La decisión no era heroica, era práctica. La noche afuera seguía explotando en colores y decibeles, y dentro, cada segundo contaba. Mi mente saltó entre la imagen de mi hija en la cama y la posibilidad de que esa misma decisión terminara con todo. Respiré una vez más, dejando que un rumor de coraje me atravesara. La transición estaba ahí, delante de mí. La oscuridad, el pasillo, la escalera, y la incertidumbre de lo que vendría después. La puerta se abrió y el pasillo de servicio me tragó como una boca estrecha. El olor a humedad se mezcló con el sudor frío que ya no podía controlar. Mis dedos apretaron la navaja hasta que la madera del mango dejó una marca pálida en la palma. Cada paso fue una cuenta. Conté mientras bajaba. 1, 2, 3.
No aireados pensamientos heroicos, solo pasos. La escalera de hierro crujió como si supiera que alguien la estaba usando para huir, y las sombras se pegaron a las paredes como si quisieran seguirnos. Del otro lado de la puerta principal no había silencio de paz. Había estruendo de celebración, y eso era un regalo peligroso. Explosiones que cubrían los ruidos de la huida, bocinas que disfrazaban gritos. Sentí el frío del metal en la mano cuando apoyé la palma en la baranda y me deslicé hacia un descanso donde la luz de la calle se filtraba por una rejilla. Al llegar al final, el olor a aceite y a caucho me habló de la ciudad viva. Un lugar que no entendía lo que había ocurrido detrás de unas cortinas elegantes. Bajé por la escalera como si cada peldaño me alejara de un lugar que nunca quise conocer. Grité en voz baja la palabra que habíamos escondido, una palabra que era más promesa que instrucción. No fue un grito que hicieron los héroes de las películas. Fue un susurro urgente que activó la cadena de pequeñas acciones que habíamos ensayado. Sentí manos apretando la mía y luego soltándola. Sentí a alguien empujar una puerta con el hombro. En la penumbra, una silueta se recortó contra la luz. La chica del tatuaje. No nos miramos, nos rozamos la espalda con los dedos anclándonos mutuamente. Salimos por la puerta trasera como sombras mal hechas. El frío del aire nocturno me golpeó la cara con la exacta limpieza de un soplo que borra el rocío. Nos deslizamos por un pasillo angosto que desembocó en una calle secundaria donde el ruido de la fiesta ya no podía sostenerse. Caminamos pegadas a las paredes, pegadas a los abrigos, con pasos que no se parecían en nada a los que había dado al entrar. Mis pies parecían conocer la ciudad de otra manera. No buscaban el camino más bonito, sino el menos visible. Vi un vehículo que esperó en la esquina. Luces bajas, motor apagado. Fue la amiga que había prometido venir en caso de emergencia, la que vivía con la cabeza alerta para llamadas que nunca se deben ignorar. Nos subimos en silencio. El conductor avanzó a baja velocidad, como si la velocidad pudiera delatarnos. No hablamos. Miré por la ventana y vi un mural que no supe nombrar con claridad. Solo supe que había pasado por la misma calle por la que había ido a dejar a mi hija esa tarde, y ahora la recorría con la sensación de que algo del mundo había cambiado de lugar. Llegamos a un refugio temporal que no era un hogar, pero sí era un escudo. Unas camas prestadas, una cocina que olía a café que no era mío, voces que habían aprendido a no preguntar demasiado en las primeras horas. Nos ofrecieron ropa limpia, una manta y una taza caliente. Me pidieron datos. Registraron un nombre que no era el mío real, y me dieron una etiqueta que me permitió dormir sin que nadie entrara en mi habitación a revisar. Me dieron una zona segura para la noche, y esa noche fue todo lo que pedí, un techo y la certeza de que mi hija no estaba sola. No conseguí dormir de inmediato. Me senté en la cama con la manta alrededor de los hombros y pensé en el pequeño objeto metálico que había dejado caer intencionadamente en la suite. Esa cadena de señales tenía un efecto que todavía no sabía describir. No solo fue un estímulo para la huida, fue un ritual de comunicación entre quienes éramos vistas por la misma maquinaria. Pensé en la joven que no logró salir con nosotras. No nombraré su rostro, ni contaré hasta dónde la mirada de quienes tenían el poder llegó sobre ella. Aquella noche quedó marcada por la ausencia de algunas mujeres que no pudieron o no quisieron arriesgar lo que les quedaba. En la mañana siguiente todo parecía normal y terrible a la vez. El sonido de los motores, las noticias que hablaban de fiestas multitudinarias, los mensajes que no había respondido. Llamé a mi madre con dedos que se movían como si no supieran qué decir. Le dije lo necesario, que estaba bien, que había un lugar seguro, que la niña estaba con alguien de confianza. Mentiras a medias para protegerla del pánico y para no traer a mi hija a detalles que la harían cargar con miedo que no le pertenece. Sentí culpa por cada palabra que ocultaba
y al mismo tiempo una sensación de alivio. No porque lo que ocurrió se hubiera resuelto, sino porque mi hija respiró una noche más sin la conciencia de lo que había pasado. Los días que siguieron fueron una madeja. Tenía que reorganizar todo. Mi nombre, mis rutinas, mis documentos. No lo hice por dramatismo, lo hice por prudencia. Cambié el número de teléfono, apagué cuentas que dejaban huellas, borré fotos de la galería que tenían metadatos. No comparto aquí pasos técnicos que pudieran exponer a alguien. Digo esto para dejar claro que la huida no es solo física. Es reconstrucción de identidad y de seguridad. Viví con la sensación constante de que cualquier rasguño que dejara podría ser seguido. Aprendí a no decir en voz alta direcciones. Aprendí a no dar los nombres de las calles en llamadas sin encriptación. No porque crea en la ciencia de los expertos, sino porque la experiencia me enseñó que la prudencia salva. En las semanas siguientes, tuve que trabajar en lo que vino después. El miedo, la pérdida de confianza y las decisiones que implican más que sobrevivir. Fui a un lugar donde me recibieron personas que entendían, en parte, lo que significaba haber estado dentro de una red. No mencionaré el nombre de la organización porque la protección de identidad incluye a quienes ayudan. Diré que me atendieron con humanidad. Allí me dieron algo esencial que a menudo no se valora lo suficiente. Confirmación de que no era mi culpa. Cuando has sido reducida a una ecuación de necesidad, esa palabra, no culpable, se convierte en una pieza que permite empezar a recomponerte. La libreta que vi esa noche quedó como un fantasma que no me abandonaba. La tomé, la escondí, la dejé y la recuperé. Fue, y sigue siendo, una evidencia que pesa y que al mismo tiempo libera. Cuando me hablaron de la posibilidad de que esa libreta sirviera para denunciar, sentí una mezcla de miedo y responsabilidad. No fui inmediatamente a la policía. La idea de entrar en procesos que exponen a las víctimas me paralizaba. Preferí hablar primero con las personas de confianza en el refugio y con el equipo que me apoyaba. Con ellos, decidí documentar discretamente. Anoté nombres tal como aparecían. Cifras que se repetían, una placa que tenía medio número visible, la tipografía de la libreta. No para una heroicidad pública, sino para que, en el momento oportuno, alguien más pudiera entender la lógica de esa red. Con el tiempo, la organización me conectó con un equipo legal que trabajaba con supervivientes en situaciones similares. No puedo relatar litigios concretos ni decir que la justicia llegó a mi puerta. Sería irresponsable prometer eso. Puedo decir que hubo pasos, presentación de documentos, entrevistas en salas seguras, la entrega de la libreta de forma custodial para que se preservara como prueba. La sensación de pasar algo tangible a manos que lo preservan fue extraña. Una mezcla de alivio y temor a que ese objeto fuera lo único que me quedaba. No siempre las instituciones responden como quisiéramos. No siempre las acciones terminan en la visibilidad que las víctimas desean. Pero hubo, al menos, un registro que testimoniaba que aquello no fue una fantasía mía. Mi vida siguió siendo una combinación de pequeñas conquistas y de retrocesos. Acepté empleos que no me llenaban, pero que me permitían pagar la renta. Aprendí a decir no cuando la oferta parecía teñida de riesgo. Mi hija tuvo que adaptarse a cambios que nadie le preguntó si quería. Mudanzas temporales, nuevas escuelas, la desaparición de algunas costumbres que consideraba normales. Lo que más dolía no era la falta de cosas, sino el hecho de que mi lucha por protegerla necesitaba que yo fuera más cautelosa, más fría en las decisiones que antes tomaba sin pensar. Hubo noches en las que me despertaba pensando que alguien me observaba. Otras, me quedaba despierta observando su respiración para asegurarme de que estaba a salvo. Con el tiempo empecé a participar en encuentros de apoyo. Allí conocí otras mujeres que, como yo, llevaban cicatrices invisibles. Hablamos en códigos, compartimos tácticas de autocuidado,
Reímos y lloramos en el mismo espacio seguro. Sentí entonces algo que me movilizó más allá del alivio personal. La necesidad de que nuestra experiencia sirviera para algo más. No para exhibir dolor, sino para construir herramientas que eviten que otras personas pasen por lo mismo. Empecé a colaborar en actividades que buscaban informar, sin mostrar rostros ni nombres. A veces, simplemente redactando testimonios anónimos que se volvían evidencia colectiva. No fue una decisión inmediata. Hubo resistencia. Había días en los que la idea de hablar me agotaba. Otros en los que el silencio era insoportable. Aprendí a dosificar mi energía. Aprendí que el activismo no tiene que ser un acto heroico, que puede ser también un acto cotidiano y discreto. Ayudar a alguien a encontrar un refugio, contar la historia en una reunión cerrada, colaborar para que los relatos lleguen con seguridad a quienes diseñan políticas públicas. En ese proceso, la libreta siguió siendo un centro, a veces una prueba, a veces un recordatorio de que detrás de las cifras hay vida. Empecé a entender la red en su dimensión amplia. No era solo el hombre con camisa clara ni la mujer mayor con libreta. Era un entramado que funcionaba con complicidades diversas, puertas que no se cerraban, conserjes que miraban para otro lado, transportistas que recibían instrucciones, lugares que ofrecían fachadas. No digo que todos o la mayoría de los vecinos conocieran los detalles. Digo que el sistema se alimentaba de la indiferencia y de la normalización. Comprendí que para desactivar algo así no bastaba con perseguir a unos cuantos. Había que cortar la logística, la impunidad, las condiciones económicas que empujan a tanta gente a arriesgarlo todo. En algún momento, una mujer del equipo me dijo algo que me quedó. La prevención replica la escucha. La ley no funciona sola. Hace falta tejido social. Fue una frase simple que encerró una verdad compleja. La lucha contra la trata y la explotación no es solo tarea de fiscalías o de organizaciones. Es una tarea de comunidades, de medios, de vecinos que dejan de normalizar ciertas escenas. Fue entonces que comencé a entender mi papel no solo como sobreviviente que busca sanar, sino como parte de un movimiento que puede transformar. No negué el miedo a la exposición. Compartir una historia así implica riesgos. La revictimización, el señalamiento, la curiosidad morbosa. Por eso, cuando comencé a colaborar con grupos que difundían material para sensibilizar, exigí que se preservara la identidad de las personas. Pedí que se borraran rostros, que se omitiesen nombres, que los ejemplos fueran anónimos o ficticios cuando era necesario. No quería que mi historia se convirtiera en espectáculo. Quería que fuera material para entender patrones y tomar acciones. Hubo momentos de avance pequeños pero significativos. Campañas de sensibilización en radios comunitarias que explicaban cómo identificar señales sin señalar a víctimas. Formaciones para taxistas y conductores de transporte privado sobre prácticas seguras. Redes locales que ofrecían rutas seguras y contactos verificados para personas que buscan trabajo nocturno. No digo que todo se resolviera, digo que en algunos barrios empezaron a circular preguntas distintas. ¿Por qué esta oferta parece tan buena? ¿Quién la promueve? ¿Qué podemos hacer como comunidad para no mirar para otro lado? También hubo retrocesos. Recibí noticias de mujeres que volvieron a caer en redes por necesidad, de lugares que cerraron por presión económica, de organizaciones que enfrentaron limitaciones de recursos. En esas noticias la sensación de impotencia regresaba. Pero aprendí a convivir con ambivalencias. El progreso es fragmentario, lento, a veces frustrante, y sin embargo ocurre. Aprendí a celebrar los pasos que antes hubiera considerado pequeños. Una de las lecciones que me dejó aquella noche, y que sigo repitiendo cuando hablo con quienes me escuchan, es que la vulnerabilidad es un espacio donde la supervivencia obliga a tomar decisiones complejas que no se pueden juzgar desde la comodidad.
Por eso insisto siempre en proteger la dignidad de quien vivió lo mismo que yo. No cuestionar sus elecciones, no usar etiquetas que las reduzcan a culpables de su propia explotación. La empatía no es indulgencia con la impunidad, es comprensión de las circunstancias que empujan a alguien a actuar. Durante meses, la noche de Año Nuevo seguía marcando mis sentidos. El sonido de un petardo me llevaba, a veces con la lentitud de una película vieja, a aquella suite. Fue un proceso de encuentros con terapeutas, con grupos, con rituales privados. Empecé a desarrollar pequeñas prácticas que anclaban mi cuerpo. Prender un café en la mañana, escribir una lista de lo que necesito hacer ese día, tomar 10 minutos para respirar profundamente y recordar una imagen que me diera paz. No eran soluciones milagrosas, eran herramientas que me devolvían un trozo de control sobre la vida. Me preguntaron en varias ocasiones por qué decidí contar lo que pasó. No fue una decisión de exposición sin cuidado. Fue un compromiso con la memoria propia y con las demás. Conté porque la invisibilización alimenta la rotación de estas redes. Conté porque sé que hay personas que en su casa están considerando aceptar una oferta para poder pagar la leche. Conté para que comprendan que detrás de cada cifra hay una historia, una hija, una madre, un barrio. Conté también porque el silencio cura poco cuando el objetivo es remover una estructura dañina. Sé que no todos los que ven este relato pueden actuar de la misma manera. No todos tienen el tiempo, los recursos o el espacio, pero hay cosas concretas, sencillas y respetuosas que cualquiera puede hacer y que no ponen en riesgo a nadie. Informarse sobre cómo operan estas redes sin revictimizar. Apoyar con donaciones a organizaciones respetuosas que trabajan en refugios y asistencia legal. Compartir información verificada y anónima que ayude a la prevención. Y sobre todo, no difundir fotos o datos de personas en riesgo. Hay fuerza en la discreción y en la solidaridad silenciosa. En mi caso, la adaptación incluyó construir una nueva rutina para mi hija y para mí. Horarios estables, conversaciones honestas adaptadas a su edad, límites firmes sobre lo que compartimos con otros. Le expliqué que hay cosas que las personas adultas solucionan para que ella pueda ser niña. Le enseñé a confiar, sí, pero a guardar prudencia cuando alguien le ofrezca premios o viajes. Le enseñé que la casa es nuestro refugio y que tiene derecho a decir no. No espero que esas lecciones la protejan de todo. Espero que le den herramientas para reconocer lo que no está bien. A veces la estrategia de supervivencia tiene que ver con lo más elemental. Alimentarse, pagar el alquiler, mantener la escuela de la niña. Esas tareas concretas me exigieron creatividad y también ayuda. Una red de apoyo local, gente que no aparece en titulares, me ayudó con comida, con ropa para la niña, con horas de cuidado cuando tuve que ir a reuniones que determinaban pasos legales. Escribo esto para destacar algo que me sostiene: la existencia de personas que, sin buscar reconocimiento, ofrecen tiempo y recursos. Esa ayuda me permitió, en el largo plazo, participar en actividades de prevención. Con el tiempo, me involucré en formaciones para gente que trabaja en turismo, en alojamiento y transporte, donde les contábamos señales sin nombres, les contábamos patrones. No éramos policías, éramos voces que narraban experiencias para que otros no miraran para otro lado. En esas charlas, siempre con consentimiento y de forma anónima, vi que la información podía transformar prácticas. Un portero que antes cerraba los ojos, ahora tenías protocolos mínimos para verificar ofertas. Un conductor que antes aceptaba cualquier pago, ahora pedía más referencias. Una recepcionista que ahora sabe a quién llamar si percibe una irregularidad. Todo es fragmentario, pero esas pequeñas transformaciones cambian escenarios. A día de hoy, sigo teniendo noches difíciles.
A veces los fuegos artificiales me devuelven imágenes que no deseo revivir. En esas noches me pregunto cómo una sociedad puede celebrar sin mirar lo que ocurre en sus sombras. Me pregunto cómo evitar que la necesidad económica continúe siendo moneda de cambio para manos inescrupulosas. Me pregunto también qué hemos aprendido como comunidad. Si la lección es solo individual o si lograremos de verdad modificar las condiciones que permiten que la explotación prospere. No soy optimista ingenua, soy realista y decidida. Sé que la batalla es larga, pero también sé que la resistencia existe en la cotidianidad, en quienes esconden a alguien que huye, en quienes comparten recursos para un refugio, en quienes donan tiempo en un comedor, en quienes crean protocolos en su trabajo para proteger a alguien que puede estar en riesgo. La lucha contra la trata es, en última instancia, una suma de cuidados cotidianos. Al cierre de esta historia quiero decir algo que me cuida, y que a la vez es una petición. Si este relato te conmovió, haz algo que no exponga a una víctima. Busca en la descripción de este video los enlaces a organizaciones que atienden en Venezuela y ofrece tu apoyo de manera informada. Dona, infórmate, comparte contenido que proteja identidades, apoya refugios locales. Si conoces a alguien que podría estar en riesgo, busca canales seguros y profesionales para orientarlo. Evita enviar fotos que puedan identificar o ubicar a la persona. Y si puedes, cuestiona con tu comunidad las dinámicas que normalizan la explotación. Ofertas que parecen demasiado buenas, espacios que no piden verificación, silencios cómplices en barrios donde se repiten patrones. Esta historia fue reconstruida a partir de testimonios reales. He omitido detalles y anonimizado información deliberadamente para proteger a personas involucradas y para evitar que se reproduzcan daños. Si este contenido te activa o te afecta, busca apoyo profesional y considera los recursos listados en la descripción. No doy soluciones mágicas. Ofrezco, desde mi experiencia, una invitación a la acción cuidadosa y a la empatía activa. Hoy, al contarte esto, miro a mi hija que juega en la sala y pienso en la fragilidad y en la fuerza que habitan en nosotros. Pienso en la noche que explotó en luces fuera y en tristeza adentro, en la suite con cámaras y en la libreta con cifras, en la palabra piedra que nos salvó un respiro. Pienso en las mujeres que no pudieron salir y me prometo a mí misma que seguiré contando por quienes no pueden hacerlo aún. No deseo ser la imagen de un pasado que me marca. Deseo que mi voz ayude a construir caminos que impidan que otras noches se llenen de lo mismo. Si te llevo a algo concreto, que sea esto: infórmate, apoya con responsabilidad, comparte con respeto y resguarda identidades. Si puedes, dona a organizaciones que trabajan en prevención y atención a víctimas. Si no puedes donar, comparte información verificada y respeta la privacidad de quienes sufren. Y, por favor, no normalices ofertas que prometen soluciones rápidas a necesidades complejas. La noche que todo explotó en Venezuela, yo estaba allí. No para buscar consuelo público, sino para testimoniar que la necesidad y la indiferencia son terreno fértil para la explotación, y que la dignidad se defiende con acciones que muchas veces son pequeñas y silenciosas. Si este relato te llegó, haz que tu acción también sea una de esas cosas silenciosas que sostienen. Comparte con respeto, infórmate y cuida a quienes te rodean. Gracias por escuchar.